Una bonita oportunidad que el Señor nos regala, ¿cierto que sí? ¿Cuántos estamos contentos? Hago extensivo este saludo al Comité Local de los Conquistadores Pentecostales, a cada uno de los hermanos, también al pastor anfitrión en este lugar, nuestro hermano Eddie y su familia. Y yo sé que hay visitas también desde otros lugares, así que bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a hablar un poco acerca del efecto práctico del señorío de Jesús en su vida y en mi vida. Amén. El efecto práctico del señorío de Jesús. Segunda a los Corintios, capítulo número 10, verso 4 y verso 5. A la letra dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribar argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, soberano Rey de gloria. Elevamos este clamor, Señor Jesús, en esta noche. Tú eres el dueño de la palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas, que podamos crecer en tu propósito y que podamos, oh Dios maravilloso, consolidar el anhelo de ese efecto poderoso que tiene tu palabra. Tú eres nuestro soberano, nuestro Señor. Bendícenos en esta noche. Obra, Señor, en nuestro oído, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, y en poder ejecutar el propósito de tu palabra en nuestra vida cotidiana, siendo luz y siendo ejemplo de tu gracia. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pueden estar sentaditos. Y vamos a hablar un poquito de ese efecto práctico del señorío de Jesús. Y voy a iniciar con una pequeña ilustración. ¿Cuántos en algún momento han tenido una crisis de salud tan fuerte que los ha llevado al médico? ¿Sí o no? Yo creo que varios hemos tenido en algún momento una crisis y salimos corriendo para el médico. Y después de que nos ponen una inyección o un medicamento, ¿qué efecto hay? Usted se calma, se siente tranquilo, se siente bien, es algo rápido. Después de que nos preguntan los síntomas y diagnostican, entonces nos formulan algo y en cuestión de minutos ya hay un efecto. Nosotros también reconocemos que lo que más produce efecto en la vida natural de una persona es lo que viene de Dios. Y hablamos de lo natural. Pero es que nosotros reconocemos, cuando el apóstol Pablo en su momento también dice que no empezó en gloria, se siembra en cuerpo animal y se cosechará en cuerpo espiritual. Así que cuando nos vamos a hacer un trabajo con alguien o a atender un caso especial acerca de algo, las preguntas siempre son cosas prácticas de cómo se siente. Y aunque vamos a hacer una aplicación espiritual, empezamos desde cosas naturales, ¿sí o no? Digamos todo gloria a Dios. ¿Para cuántos Jesús es su mayor prioridad? Amén, ese es el ideal. Pero en la Biblia encontramos el caso de un joven rico, que uno ve que tiene un gran entusiasmo y hasta corre y se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno. ¿Y qué le contestó Jesús a ese muchacho? Tú me llamas bueno. Solo hay uno que es bueno, y es Dios. O sea que ese muchacho corre hacia Jesús no solo por correr, de alguna manera reconoce que Él es el bueno, que se ha manifestado en carne para salvación de todos los hombres. Ese muchacho hace una pregunta, porque él anhela tener el efecto del señorío de Cristo por la eternidad. Y la pregunta que hace es: Señor,
¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Obedece los mandamientos y vivirás. El muchacho hasta ahí está contento y está dispuesto y dice, no, pues eso lo conozco desde que era un muchacho, desde que era un niño. Así que hasta ahí va todo muy bien. ¿Qué otra cosa le hace falta? Y dice la Biblia que Jesús lo miró y lo amó. Una cosa es que Jesús lo mire, pero otra muy diferente, que la Biblia resalte que esa mirada es una mirada de amor. ¿Y a cuántos Dios nos ha mirado con amor eterno? El que se siente muy amado de Dios, denle ese aplauso de esta noche. El que anhela el efecto de Dios por la palabra de su alma, adórelo con toda libertad. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús. Así que aunque este joven reconoce que esa mirada es diferente y que Dios le está amando, le dice, ¿qué me hace falta más? Y el Señor se queda mirándolo con amor y le dice, solo una cosa hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y en dónde quedó el entusiasmo, la carrera, el cariño y la ley que sabía ese muchacho desde que era un niño? ¿En dónde quedó? En tristeza. Dice que se entristeció en gran manera porque era muy rico, pero no había reconocido a Jesús como el bueno. Y ahora que Jesús lo está mirando con amor, le está confrontando su realidad y le está diciendo verdaderamente qué es lo que él ama. El primero y más grande mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando alguien dedica su alma, su fuerza y su mente a algo que no es Dios, ese es el Dios de esa persona. O sea que el Dios de ese muchacho rico, que era, tenía entusiasmo, corrió hasta Jesús, reconocía que sabía acerca de la ley y los profetas, y dice, eso lo he procurado guardar desde que soy un niño. Pero su prioridad, su señorío en su corazón, no era Jesús, no era Dios, era el dinero. Al final, ¿hubo relación entre Jesús y ese muchacho? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿No? El muchacho se fue triste. A veces venimos a un culto y queremos oír cosas que nos alegren. Y gloria a Dios, porque a muchos la Biblia nos alegra, ¿o no? Pero muchas veces encontrarnos con Jesús nos confronta. Y si no somos confrontados, no crecemos. ¿Y cuántos queremos crecer en la relación con Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho que Él es lo más importante, que Él es nuestra prioridad y anhelamos el efecto de su señorío en nosotros, pero terminamos a veces dándole valor a otras cosas que no son Dios? Por eso es bonito reflexionar, digamos todo gloria a Dios. Vamos a mirar la presentación, bueno, quien estaba en el recón necesito que me ayude también. Digamos todo gloria a Dios. Y aquí en este punto vamos a resaltar algo. El ser humano dejó de depender plenamente del señorío de Cristo cuando quiso hacer su propia voluntad. ¿Y cuántos hemos tenido luchas con eso? ¿Hago lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero? ¿No nos ha pasado? No es que Dios quiere esto, yo sé que Él quiere eso, pero yo quiero otra cosa. Y a veces pensamos que el pastor nos presiona o que quien predica nos está dando muy duro. Y cuando Dios nos ama, también nos confronta y nos corrige, nos ilustra, nos educa. Porque lo que ha preparado para nosotros es lo más glorioso, lo más sublime, lo más especial, lo más hermoso. Es lo que Él ha preparado para los que le aman. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido al corazón de hombre todavía. Así es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Vale la pena vivir bajo ese señorío o no? Démosle ese aplauso a los que valoramos el señorío de Cristo en nuestra vida. Y que podemos decir, ya no vivo yo. Pero ese es el problema. Seguro que ya no vivo yo. Alguien una vez me dijo, yo creo, pastor, que Dios a uno sí lo puede obligar. Yo me quedé mirándole y le dije, sí. Y otro que estaba escuchando la conversación dijo, entonces ya no hay libre albedrío. Y le dije, depende. ¿Cómo así que depende? Dije, vea, si usted en una oración ferviente le dice a Jesús, te entrego mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, eso implica que le entregó la voluntad. O sea que a partir de ahí, si Dios quiere, te obliga porque tú le entregaste todo. Se acabaron los amenes. Sí. ¿Sí o no? ¿Y cuántos hemos hecho ese compromiso con Dios? Y a veces Dios nos tiene que mover en situaciones para que recordemos nuestro pacto con Él. Hay muchas cosas en las que yo podría y querría humanamente decir no, pero cuando recuerdo que le di todo a Él y que Él es mi Señor sobre todas las cosas, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso significa, ya no importa muchas veces lo que según la carne anhelo y quiero. Ahora lo que cuenta es poder reflejar lo que Él quiere en mi vida y en mi obra, porque Él es lo primero y lo más grande. Démosle ese aplauso al Señor, quienes así lo creen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo primero en lo que una persona que no conoce a Jesús resalta en un cristiano es cómo se ve. Porque a partir de cómo se ve, puede hacer un juicio espiritual sobre cosas que no conoce muy a fondo. Pero dígame usted si cuando empezó a pasar esa puerta, las personas que no son creyentes le demandan que sea santo. ¿Aló? No son creyentes, pero cuando saben que nos consagramos y que pasamos esa puerta constantemente para dedicar nuestra vida a Dios, aunque no somos cristianos, nos exigen santidad, nos exigen ser distintos. Porque de una o de otra forma se cumple ese objetivo bíblico de que somos cartas reconocidas y leídas de todos los hombres. Y Pablo en su momento dice, mi carta sois vosotros, escrita no con tinta, sino con la sangre de Cristo en el Calvario, que tuvo la capacidad no solo de pagar el precio de nuestro rescate, sino de hacer de cada uno de nosotros instrumentos para gloria de su nombre. El aplauso al Señor Jesús. Oh, bendito su nombre para siempre. Alabanza. Avancemos un poco. ¿En dónde empezó el problema del señorío? Que ya no es lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Porque casi siempre ese es el problema. Y yo le quiero decir algo con toda el alma. El que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. Si no se somete a Dios, ¿cómo va a disfrutar de esa gloria? ¿Sí o no? Así que por eso es tan importante reconocer el señorío, es decir, Él es el patrón soberano. Que lo adoro porque me dio o porque no me dio. ¿Usted se imagina a Job renegando contra Dios? No, uno no se lo imagina porque uno ya lo conoce en la Biblia, que es un hombre justo, recto, temeroso, apartado de los pecadores. Cuando yo vi toda la calamidad que le sobrevino en poco tiempo, me hice la pregunta, si es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué le está tocando tan duro? También, y como que intentaba encontrarle la razón a los amigos de Job. ¿Qué era lo que Dios quería mostrarle a Job? Su señorío,
su soberanía. Porque aún en el mismo discurso hay partes del libro que dicen: no soy yo el que le da vista al ciego y el que le da oído al sordo, no dice de soberanía. ¿Quién cuestiona eso? Eso no puede cuestionar. Amén. Pero el problema es cuando el ser humano quiere ser como Dios. ¿Y cuándo empezó eso? En el capítulo 3 de Génesis. Léalo conmigo, versículo 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Ay, no voy a morir. ¿Pero murió o no murió? Lo postergó, pero que hubo juicio, sí hubo. Muerte espiritual automáticamente, separado de muchas promesas en Dios. Y la muerte física vino después, pero se cumplió el juicio. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a partir de ahí entonces la persona decide, o otros deciden por él. ¿Aló? A partir de ahí la persona tiene libertad de albedrío o no. Pero ¿cuántos decidimos renunciar a ser esclavos del pecado para ser voluntariamente siervos de la justicia en Jesús de Nazaret? Dale ese aplauso al Señor. Por eso debemos reconocer ese señorío. Aunque mis ojos estén abiertos y aunque tenga plena conciencia de lo bueno y de lo malo, Dios nunca me va a obligar, nunca me va a forzar, a menos que yo le entregue mi vida y mi voluntad. A Él sí, porque ya se la entregué. Amén. ¿Cuántos aquí hemos orado así? Señor, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Levanten la mano los que hemos orado así. Bueno, si alguno no lo ha hecho, hágalo, porque eso significa sujetarse al señorío de Cristo. Y el que quiere vivir auténticamente el Evangelio necesita sujetarse al señorío de Cristo. De otra manera, no puede vivir el Evangelio puro. No puede. Se acabaron los amenes, pero es verdad. Quiero vivir la plenitud del Evangelio, necesito cumplir lo que a Dios le dije orando, que le dé todo y que Él gobierne ahora mi voluntad. Digamos todo gloria a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y por dónde empezó el problema? Primero, escuchó y se dejó seducir. Y luego lo vio codiciable, agradable a los ojos. Y para alcanzar sabiduría, codiciable. Así que ya van los ojos, van los oídos y va la codicia. Mire cómo el enemigo empieza con una pequeña cosita a desviarnos y cuando usted se da cuenta ya lo tiene envuelto. A ella primero le llamó la atención por lo que le dijo, luego la provocó mirando el árbol y cuando ella se dio cuenta ya estaba codiciando. ¿Y qué dice Santiago acerca del pecado? La concupiscencia da luz, el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que para poder erradicar la muerte, ¿qué hay que acabar primero? La concupiscencia. ¿Y cómo erradico la concupiscencia de pecado? Sujetando la plenitud de mi voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Si Él me gobierna, las tinieblas no me tocan y nada nos puede dañar como iglesia de Jesús. Él ese aplauso si lo cree. Adore al Señor con toda el alma y reconozca en esta noche el señorío de Cristo en nuestra vida. Tomó después de haberlo codiciado y comió. ¿Y en dónde estaba Adán? Alguien dijo dándose una vueltica, no mentira, ahí estaba, véalo. Léalo conmigo. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él estaba ahí. Muchos hacen una cantidad de preguntas, pero yo no voy a entrar en discusión de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si no come? Algunos dicen, lo hizo porque reconocía la misericordia del Señor.
Otros dicen, no, pues si él no hubiera comido, hubiese ella comido sola, pues ella se había condenado, pero había quedado él solo. Así que lo que de ahí en adelante no se pueda afirmar por Biblia, no lo afirmo. Solo son rudimentos. Lo que sí podemos decir es que a los que en Dios hemos sido escogidos como iglesia, Efesios 2 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios en su señorío y en su soberanía ya sabía que el ser humano se iba a caer y tenía el plan perfecto para levantarlo y para seguirlo gobernando en victoria y en bendición. Alabanzas al Señor Jesús. El problema entonces es la autoridad. Cuando ya el ser humano no se sujeta a la autoridad de Dios, ¿a quién se sujeta? ¿Aló? ¿Al enemigo o a su propia voluntad? Está comprobada que la voluntad del ser humano sin el gobierno de Cristo lo hace fracasar. Por eso a veces se le dice al muchacho, hijo, abre los ojos. Yo he tenido experiencias de ver pastores aconsejando a muchachos diciéndole, no se casen, y si te casas, yo no te caso. Gente de autoridad de Dios. Oiga, y los muchachos solteros que meten la cabeza y consiguen quien los case. Yo sé que la verdad se está hablando. Oiga, y les va mal y lloran y sufren y hasta lo llaman a uno. Y viene el discurso que usan mucho las mamás. Mijo, ya se le había dicho, ya se le había advertido. Es mejor aprender a escuchar. Es que yo quiero hacer el señorío de Cristo. Entonces sujétese a Cristo. Pero a veces hablamos de amar a Dios y terminamos haciendo la voluntad de ¿quién? La de nosotros mismos. A veces terminamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos parece bueno, lo que nos parece agradable, lo que de pronto nos da credibilidad en otros ámbitos. Pero la pregunta es, ¿está Dios de acuerdo? ¿Está Dios contento? ¿Aprueba lo que hice? Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Digamos todo, gloria a Dios. La raíz del problema del hombre no es que sea borracho. Ese es un efecto del pecado cuando se desligó del señorío de Cristo. La Biblia dice, esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre a través del tiempo fue el que se pervertió y empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Tanto que Pablo en el Nuevo Testamento dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Porque lo que no tengo que hacer, eso hago. Y lo que sé que tengo que hacer, no lo hago. Levante la manita el que se identifica porque alguna vez le ha pasado eso también. Ay, pensando en el resto, no le ha pasado nunca. Somos humanos. Y lo primero que tenemos que hacer para vivir bajo el señorío de Cristo es reconocer. Ese también es un problema nuestro. Que a veces nos cuesta sujetarnos. El problema no es que sea borracho, drogadicto o X cosas, porque hay muchas listas, sino que es vivir bajo su propio señorío. Y cuando el ser humano quiere vivir bajo su propio señorío, ¿qué dice la Biblia de esta condición en 1 Juan 5, 19, 20? El mundo entero está bajo el maligno. O sea que si el ser humano no se quiere someter a Dios y quiere hacer su propia voluntad, al final, a merced de quién quedó, el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y sigamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es por eso que cuando yo entiendo todo esto, uno dice así, mi madre, me someto a Cristo. Yo estos días miré un video de un día agarrado, impactado y no podía dormir. El joven que me mostró ese video me estaba mostrando la persecución en una de las zonas de Asia contra la iglesia. Cómo a uno de los hermanos, después de arrebatarle la Biblia, le amarran las manos y lo decapitan en público. Oiga, hermano, impresionante.
Y alguien diría, ¿cómo va a ser posible que por ese fanatismo religioso se haga quitar la cabeza? Claro, porque la Biblia dice en Corintios 2:14 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Porque hay que discernirse espiritualmente hablando. Pero ¿cuántos aquí tenemos activos nuestros oídos espirituales en esta noche? Oh, denle ese aplauso a Dios. ¡Aleluya! Así que para muchos ese muchacho es un loco que se dice decapitar, pero para nosotros los que creemos en Jesús es un mártir por Cristo. Es un ejemplo, es un modelo a seguir. Eso hicieron todos los apóstoles. A uno de ellos lo crucificaron con la cabeza hacia abajo, a otro lo abrieron con una sierra, y para los demás era escarnio público y era locura. Pero la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que han de ser salvos, esto es a nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto poder que oramos por los enfermos en el nombre de Jesús y son sanados. Predicamos en las cárceles de libertad y muchos han salido libres y son pastores, diáconos y predicadores del Evangelio. Denle ese aplauso al Señor. Predicamos en las fundaciones y de allá de esas fundaciones han salido directores nacionales e internacionales. Oye, lo que es el Señor. Pero el secreto es, ya no depende de mi voluntad, debe ser la de Él en mi vida. Digamos gloria a Dios. Querer vivir bajo su propio señorío es lo que trae problemas. Por eso las expresiones, mi vida es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera y a usted no le importa. ¿A cuántos les han dicho así? Es que esa es mi vida y yo sí soy. Y yo así crecí, y así me criaron, y yo así me quedo. Mentira del enemigo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A una voluntad y un nuevo nombre. Ay, hermano Weimar, ¿por qué será que muchos como que flaquean y no se consagran, pero conocen de Dios? Porque es que la clave no es conocer, es someterse a la palabra de Dios. Salomón sabía mucho, oiga, muchísimo. Dice que compuso 3,000 proverbios y algunos ni siquiera hemos compuesto una canción. ¿Sabía mucho o no? En el principio de su reino alcanzó sabiduría ¿de dónde? Pero cuando se envaneció y se volvió sacrílego, se volvió idólatra, promiscuo, y Dios en su amor soberano lo mandó llamar varias veces. ¿Y qué dijo el hombre? Eso ya es necedad. Sé que hay gente que no se somete a la autoridad de Dios, no porque no lo conozcan, sino porque se vuelven necios. Pero qué bueno que aquí hay un pueblo entendido que sabe vivir para Dios y que hemos aprendido a reconocer que aunque seamos jóvenes, tenemos una identidad preciosa. Que aunque el mundo a veces nos dice loco, fanático, exagerado, te quedaste en el siglo pasado, le podemos decir con el frente en alto, es un honor ser un joven diferente, en pleno siglo XXI todavía. ¿Cuántos jóvenes se identifican con ser un honor en Dios y le dan un aplauso al que ha enviado esta palabra esta noche? ¡Aleluya! Si en algún momento usted ha usado la expresión, mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiera, y a usted no le importa, cuídese. Porque si hay alguien a quien le importa su vida es a Jesús. Tanto que derramó su sangre en el Calvario para que tú hoy goces de promesas y de nueva vida y te rodees de Dios. Dice el Salmo, Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. ¿Cómo no someternos al señorío de Cristo? El gran problema de la humanidad es vivir bajo su propio señorío o decir que hace su propia voluntad,
Pero yo he visto amigos obligando a los que están empezando en la iglesia, que es que tienen que tomar y si no los bañan el trago. Y he visto a más de uno bañado. Porque el diablo sí lo obliga al pecado. Yo escuché una frase de un predicador que me puso a pensar bastante tiempo y encontré lógica. Si yo no me enfoco en buscar la manera de forzar a mis hijos para entrar en el cielo, el diablo sí los va a obligar a revolcarse del mundo y los va a obligar a entrar en el infierno. Se acabaron los amenes, pero es verdad. Por eso es que el Señor dice en el Evangelio de Lucas que mandó a llamar a todos los convidados porque la cena ya estaba lista. ¿Y qué pasó cuando fueron los consiervos a llamar a los convidados? Aún no comenzaron a excusarse. Hay gente que no se somete al señorío de Dios por sus excusas. Oye, uno encuentra en el pasaje bíblico que hasta necios eran. Uno dice, he comprado una finca y voy a ir a verla. Es el primero que primero paga y después va a ir a mirar. Uno primero mira bien y luego se paga. Y si uno quiere hacer las cosas en el señorío de Cristo, entonces primero consulta con Dios y pide asesoría y luego sí toma decisiones. ¿A cuánto nos está hablando el Señor esta noche? Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! El otro dijo, he comprado una yunta de bueyes y apenas voy a ir a probarlos. Otro necio. Uno primero prueba la yunta y luego sí le da precio. ¿Sí o no? Pero no. En la Biblia uno no ve gente inteligente fracasando, uno ve necios fracasando. La gente inteligente sabe proceder y aquí hay un pueblo inteligente en Dios. Aleluya. Pero luego hay otro que dice, no, pues es que quizás ese sí tenga excusa. Me acabo de casar. Me voy de luna de miel. Y se quedó por fuera de la cena por la luna de miel. Oiga, solo ponía a pensar a uno. ¿Sí o no? Porque en el Antiguo Testamento decía que hasta 2 años de gracia después de casado. Uno diría, oye, en este tiempo sería bonito también. Pero no es así. Yo recuerdo que estuve a esto de decirle a quien es pastor hoy acá, que yo no iba a ir a predicar un evento que teníamos programado hace mes y medio en Llega para esa fecha. Yo estaba recién casado. Pero había adquirido el compromiso ya. Y le dije a mi esposa, con todo y eso, primero lo primero. ¿Cuántas veces decimos que vamos a caminarle a Cristo 100% y ponemos excusas por todo lado? Yo no estoy aquí hablando por hablar. Probemos en nuestra experiencia que nuestra verdadera prioridad se llama Jesús, porque la Biblia dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Pero yo le hubiese dicho a Dios que no, ese día no estaría aquí, seguro, porque con Dios es primero. Ya después de que cumplimos el propósito, incluso ese día era sobre hablar del amor al servicio. Había ejemplos para poder hablar del tema. Y luego de que terminamos el programa, ahora sí, me moví de una área. Digamos todo gloria a Dios. ¿Cómo solucionó Dios el problema del hombre? Gobernado por él mismo o por el hombre. Avancemos. La respuesta de Dios para solucionar este gran problema fue la predicación del Evangelio. Esa es la forma. Porque es a través de la predicación que uno deja de hacer lo que uno quiere para hacer lo que Jesucristo dice. Es que hay algunos que todavía quieren vivir, como decíamos, en el mundo. Yo tengo la fe a mi manera. Y no es ni a la mía ni a la suya. Es el modelo perfecto que ha sido establecido hace más de 2 milenios en la verdad de Jesús. Den ese aplauso al Señor, hermano. El modelo ya está dado, no es a mi manera ni tampoco a la suya, con formas personales, es al modelo divino que te ha dado, el Evangelio. El verdadero cristianismo está centrado en la palabra, porque cuando Dios gobierna, el
el que marca la diferencia es el que guarda esta palabra. No se puede de otra manera. Digamos todo gloria a Dios. Primero los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso lo primero que alguien dice es: ya te volviste loco, te dejaste lavar el cerebro. ¿A usted no le lo han dicho? A mí sí. ¿Qué te pasó? Lo perdimos. Cuando empezaron a decirme todo eso en el internado de Panco, que allá fue donde Dios trató conmigo, yo les dije: no solamente me lavaron el cerebro, he sido lavado todito porque fui bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si no me enseñaste el agua del Espíritu, no se puede ver el reino. Y entre más buscaban la forma de provocarme, más predicaba. Y esa es la diferencia cuando uno se somete al señorío de Cristo. Y cuando les dije: es que perdimos, lo perdimos, les dije: no me perdieron. Se han ganado una mejor persona. Pregúntenle a mi mamá cómo era este personaje antes de Cristo. Solo sabía producir la alegría. ¿Usted cree que un padre de familia cristianos, para poder ayudar a un hijo, lo van a internar porque sí? Era la forma que encontraron de ayudar. Así que, muchachos, usted que está en su casa, valore lo que tiene, porque mi mamá me dijo dos cosas. Una: lo que tienes, si no lo valoras, lo vas a valorar cuando no lo tengas. ¿Verdad o mentira? Dos: la experiencia del cristiano que no quiere ser un lugar cristiano, le voy a pedir a Dios para que te dé esa experiencia allá encerrada en el internado. Y Dios es tan bueno que respaldó esa palabra. Y por eso hoy estamos aquí. Démosle ese aplauso al Señor Jesús. Cuando los medios humanos no pueden, hay uno que sí puede. Pero tuvo que dedicarse a orar y enviarme para allá para que yo pudiera aprender a depender del señorío, no del mío, sino del de Él. Bajo mi señorío volteé y sufrí, pero bajo el señorío de Cristo solo son abundancias y bendiciones y promesas. Y aunque también hayan aflicciones, porque la Biblia dice: la tierra que tenéis aflicción, no teman. Él dice: yo ya he vencido. Por eso nosotros en Él somos más que vencedores. Denle ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, aunque otros digan que esto es locura, es aquí donde hemos podido gozar las verdaderas bondades de Dios. El que ha gozado de esas bondades, déle un aplauso al Señor. Muchas veces hemos salido eufóricos a decir que Jesucristo sana porque nos ha sanado, y hemos orado por otros seres sanados. Hemos salido a decir que Jesucristo liberta porque hemos ido a orar por endemoniados y han sido libres en el nombre de Jesús. Hemos ido a predicar y seguimos predicando que Jesucristo regenera. Porque personas que antes eran de grupos armados, de Clan del Golfo y otras cosas, hoy muchos de esos están en la iglesia y son tremendos servidores. Porque al que más se le perdona, más ama, dice la Biblia. Y yo agrego algo interesante: el que más se siente amado por Dios, mejor le sirve a Dios y se somete a su voluntad. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto le damos ese aplauso al Rey de Gloria? Así que, aunque para muchos esto sea locura, es la revelación directa de la sabiduría de Dios para salvar a la vida. Alabanzas al Señor. La predicación del Evangelio tiene 4 elementos básicos, y con esto nos vamos despidiendo porque el tiempo avanza bastante.
Tiene 4 elementos básicos y cada uno de esos elementos nos habla del señorío de Él, no de nuestro, de Él. Amén. Es decir, usted no puede vivir el evangelio bien vivido si todavía quiere hacer su voluntad. No se puede. Hay que hacer la voluntad de Él para vivir este camino con dignidad, con altura. Sigamos. Así soy joven, no importa si sea un niño. Jeremías era un muchacho y el Señor le habló fuerte y le dijo: no digas soy un muchacho, porque donde te envíe irás y harás lo que te mande. Y era un muchacho. Y una vez dice: no puedo. En el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí lo importante es la esencia más que la forma. Porque si hablamos de forma, entonces hay luces, hay humo, hay atuendos, hay estilos, hay forma. Pero lo que Dios demanda de usted y de mí es esencia. Que nuestra alma sea una ofrenda grande, sacrificio para la gloria de Él. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces nos preocupamos por la forma. Ejemplo. Me voy a meter en problemas, espero que no. La música. Es que a mí no me gustó cómo está cantando. ¿Quién le dijo a usted que la música de la iglesia era para que a usted le gustara? Perdóneme. La música de la iglesia es para que el Dios del universo se sienta agradado y derrame unción en la iglesia. Pero hoy nos hemos pegado a la forma y tenemos un montón de formas y se nos está quedando una generación sin esencia del Espíritu Santo. Muchachos que se emocionan con la forma musical, pero apenas se acaba el congreso, el campamento, la convención, y viene el problema y la dificultad, quieren salir corriendo de la iglesia, porque solo están emocionados por una forma, pero en su esencia todavía no lo son. Hay poder en el nombre de Jesús. La esencia de la palabra de Dios es Cristo el Señor. Todos los profetas hablan de Jesús, porque el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Por eso cuando alguien dice: no, es que tengo una nueva palabra profética. No, ya está dada la palabra profética de Jesús. Pedro dice: tenemos la palabra profética segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Sigamos mirando la presentación. Aleluya. La resurrección es el segundo factor. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. A partir de que Él es el dueño de la vida, Él es la resurrección y la vida misma, y ha resucitado como primicias de los que duermen, es que sabemos que en Él tenemos vida eterna. Dele ese aplauso al Señor. Si yo reconozco la esencia más que la forma, reconozco el valor de la resurrección de Cristo como garantía de mi vida eterna, porque en Él creo. Alabanzas al Señor. El tercer punto, el arrepentimiento en su nombre. La fe tiene identidad para salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y en dónde está la iglesia del nombre de Jesús en esta noche? Que lo adore con el alma, porque aquí no nos hemos arrepentido solo porque sí, sino porque nos ha sido revelado ese nombre para salvación y vida. Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso implica bautismo. Amén. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuarto punto, el traslado de la iglesia. ¿Cuántos estamos esperando eso? Vea, cuando usted tenga claro que humanamente hablando sí tenemos que predicarnos, pero como espiritual debo vivir este día como si fuera el último. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nadie sabe cuándo me visite la muerte.
Cuando uno aprende a reconocer esa plenitud, de que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando uno tiene clara esa verdad, es cuando uno se somete al señorío de Cristo. Pero hay personas que todavía claudican, y otros dicen: ¿cuándo se cumplirá la palabra del advenimiento? Y hay que decirles lo que dijo Dios por medio de Pedro: Él no retarda sus promesas, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Digamos todo gloria a Dios. El traslado de la iglesia es una realidad, así como lo fue el arca de Noé. Y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, traficando, vendiendo. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuánto lo estamos esperando? Nadie puede vivir una vida de santidad si no reconoce la sangre de Cristo en el Calvario y la realidad de que seremos trasladados a su gloria eterna cuando menos lo merecemos. Y sin santidad y sin paz, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Jesucristo es el Señor, no una parte, Él es la plenitud. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La versión lenguaje sencillo dice: de los celestiales, de los terrenales o de lo infernal. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estemos de pie, hermanos. La vida cambia cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor de forma absoluta. Para muchos su Señor todavía es el dinero, para otros el Señor de ellos es el placer, para otros simplemente es poder crecer en su elocuencia y en su capacitación secular. Pero para los que somos genuinamente iglesia, nuestro Señor se llama Jesús de Nazaret, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en su nombre dando gracias. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en tu vida verdaderamente? ¿De verdad es tu Señor? ¿O hay otras cosas que han querido tomar el lugar que Él se merece? Cuando alguien ama con su alma, con su fuerza y con su mente otras cosas, ya se ha vuelto idólatra. Amar con el alma, la mente y las fuerzas es algo que solo merece Jesús. Yo a mi esposa le digo que la amo mucho, pero ella puede saber que la amo bien si mi primer amor se llama Jesús. Porque si Él gobierna mi vida, también mi hogar tendrá buen gobierno. Pero hay hogares que han fracasado porque Jesús no está en el hogar. ¿Cuántos queremos decirle al Señor: Señor, quiero que seas mi Señor de forma plena y absoluta, y quiero que mi vida, que todo lo que soy y que todo lo que tengo sea para la gloria de tu nombre, porque así estaré seguro que la vocación de ser cristiano será no solo un discurso, sino una vocación de verdadero testimonio. ¿Quién quiere hablar así con Dios en esta noche? Venga, hermano, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por la juventud. Yo quiero invitar a los jóvenes. Alguien dijo: no, es que ser un joven de la iglesia es aburrido. Yo le quiero decir, la juventud más linda la he tenido en la iglesia. Y un pequeño periodo precoz de rebeldía lo sufrí demasiado. Por eso con criterio le puedo decir: vale la pena vivir la juventud en la iglesia de Cristo. Venga, hermano joven, hermano querido, si usted es servidor, quiere confiar
plenitud del señorío de Cristo en su vida, venga. Dios no te está obligando, te está llamando porque te ama con amor eterno y quieres que tú goces de sus privilegios, que tú goces de sus bendiciones, que tú goces de sus favores, que tú goces de su abundancia. Pero si no aprendes a someterte a Dios, no vas a poder experimentar a Dios. Pero si te sometes a Dios, vas a gozar de toda esa plenitud. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, dice mi Biblia. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, hermano, usted quizá dice, llevo mucho tiempo en la iglesia, me alegro por eso. Pero yo cada mañana tengo que dedicar espacio y decirle, Señor, una vez más, me someto a tu señorío, porque reconozco que si hago mi voluntad fracaso, pero que si hago mi voluntad, seguiré caminando en victoria. Nuestra voluntad no es suficiente. Por eso hay que entregársela a Él. La voluntad humana se equivoca, pero la voluntad de Dios en tu vida, dice mi Biblia, es agradable y es perfecta. Y si alguien no ha gozado lo agradable y lo perfecto en Dios, es porque todavía no se ha sometido a esta plenitud. Haga el mejor negocio de su vida, entréguele su plenitud a Él. Porque la Biblia dice que Él sabe tener cuidado de sus hijos, que Él reconoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hoy estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitar a los que son ya con los antiguos servidores de esta iglesia que me ayuden a orar por esta generación. Y yo quiero seguir en el nombre de Jesús a los jóvenes que no han venido. No es una obligación, es un llamado de gracia. Queremos que Dios te rodee de propósitos, de promesas.